Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Lancôme, en el que sí, nos vamos a descubrir el perfume de La Vie Belle Oui. Aquí lo tenemos. Bueno, tamaño de 50 mililitros y nos dicen que es un eau de parfum de excepción. ¿A qué huele la excepción? No lo sabemos, ni la duración ni demás, pero yo os cuento el de este perfume. Bueno, en esta ocasión nos lo han presentado pues casi con la misma presentación, ya lo sabéis por aquí la letra braille y demás, solo que aquí nos han puesto pues un salpicón de brillantina. Cuando nos vamos a lo que es la botella pasa exactamente lo mismo. Por aquí nos agradecen todos estos años consumiendo Lancôme y nos vamos a la botellita que todos conocemos, ¿de acuerdo? Es igual, fijaros. Además es el líquido teñido de rosa, con tinte rosa, su lacito y ese salpicón de brillantina. Bueno, taponcito normal de siempre. Y ahora ya leemos las notas y comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de frambuesa, pimienta rosa y bergamota, notas de corazón rosa e ylang ylang, notas de fondo, notas dulces, iris y pachulí. Muy bien. Eau de parfum. Nos olvidamos del excepcional. Eau de parfum que va a tener una duración de sus 6-7 horas con una intensidad sobre todo media. Al principio tiene un poquito más de intensidad, a mí la mayor parte del tiempo media, 2-3 horitas y después empieza a suavizarse. Tal vez podría estar medio suave, pero no es del todo suave. Tiene comodidad, sin ser muy intenso. Bien. Sí es verdad que nada más olerlo, nada más probarlo, ese primer spray, lo primero que te recuerda a lo que es ese ADN, esa familia de perfumes de La Vida es Bella, eso indudable. Pero nada más ponértelo, esa frambuesa, esos tonos de frutos rojos tan deliciosos, rápidamente va a venir acompañada de lo que es la parte floral de este perfume. Creo que es muy importante. La parte dulce y tan conocida frutal que tiene estos perfumes viene por parte de la frambuesa, pero pronto entramos en la dinámica floral. La primera sensación, aparte de que distingas la rosa, el iris, esto y lo otro, es de que esa frambuesa se vuelve empolvada, cremosa, empolvada. Esa parte atalcadita, pero de un modo que es muy bonito y muy agradable. Aquí en este punto tengo que decir que al ponérmelo, caminar, pasear con él, es un perfume que te envuelve muy bien y incluso aunque se queda una intensidad media, se percibe muy bien, muy rico. Yo iba caminando y no te hace falta pegar la nariz a la mano para que te llegue el aroma. En ese sentido, muy bien. Efectivamente, parte muy importante es que, sobre todo con el tiempo, la parte frutal de este perfume se va a ir fusionando más con lo que es la sensación empolvada que nos van a dar las notas. Principalmente, por supuesto, está ahí la rosa y el iris. Tema de la rosa, no es una rosa muy intensa, se fusiona muy bien con el tema de la frambuesa y diría que es un tándem donde la flor del iris y la rosa es esa fusión. Sí que es verdad, sobre todo quizá y el primer día que te lo pones es mucho olor a este conjunto de tres que hemos nombrado, ¿no? Mucho ello. Según lo vas probando, te vas acoplando más a sus aromas, empiezas a poder disfrutar o distinguir mejor los aromas y sé que llega un momento en el que ese ylang ylang que ya hemos visto este año en otros perfumes que lo están utilizando, incluso si has probado otros dices, está ahí, claro que sí. No es protagonista en este perfume porque son esos tres principales actores en este perfume, pero llega un momento en el que efectivamente puedes ir notando cómo le da ese gustillo al perfume muy bonito y muy agradable.
También es como romper una monotonía floral añadiéndole ese ylang ylang. Bien, en el fondo del perfume, si es verdad que ya más te encuentras con esa sensación ya muy ligera frutal y más toquecito de body mist floral, ya que se queda en lo último, ¿no? Esa parte ya empolvada. Es un perfume que me da muy buenas sensaciones. Es un perfume que, por supuesto, a mí me gusta la línea de la Via Belle y en ese sentido me he sentido muy cómoda. Me he sentido muy cómoda con un perfume que sí que es verdad que, como os dije, además en la primera impresión, este no es de ese tipo de perfumes que tienes que dejarlo evolucionar mucho porque te cuenta prácticamente lo que es en esos primeros minutos, ¿eh? En esos 10 primeros minutos sabes cómo es el perfume. Sí es verdad que con esta parte un poquito más empolvada, atalcada, ayuda a que este perfume tenga un puntito más elegante, ¿vale? Un poquito más elegante sin querer perder esa parte sabrosa, frutal, dulce del perfume. No es tan excesivamente dulce como otras versiones anteriores, el Intensement. Tú sabes que hay otras versiones que son incluso más potentes y más dulces. Bueno, pues este no, este tiene ese ADN, pero se relaja, se calma. Tengo que decir incluso que yo pensaba que esa parte atalcada podía ser un poquito complicada para mis adolescentes, que ya las conocéis. Sin embargo, les ha gustado. Les ha gustado y lo llevarían. Es que al final es muy bonito, lo han sabido trabajar muy bien y no es una parte atalcada, demasiado subida, como para que sea complicado para todos nosotros. Tiene un puntito bien sabido combinar con la parte frutal para que sea muy agradable. Bien, también es verdad, y me lo habéis comentado, porque una de mis compañeras, por supuesto, en su reseña comentó que le recordaba a Valentino Donna. Permitidme que estoy buscando el vial que tengo. Tengo un tamaño viaje de ese, no una muestra, sino tamaño viaje de Valentino Donna. Lo estoy buscando porque tengo cajas y cajas de muestras y de esos tamaños. Entonces, enseguida que lo encuentre, os hago comparación. Porque no puedo decir de primera mano porque me gusta tenerlo mano a mano y poder contároslo bien, ¿de acuerdo? Así que dadme tiempo que lo encuentro. Conclusiones para este perfume. Bien, creo que es un perfume, por supuesto, muy femenino, muy agradable y dentro de la línea de La vida es bella, ¿de acuerdo? Porque tiene ese algo que huele igual, ¿vale? Bien, muy femenino, para nada unisex. Perfume que yo creo que podemos llevar todo el año, ¿de acuerdo? Si es verdad que la parte frutal nos puede apetecer un poquito más en primavera-verano, pero eso soy yo que muchas veces a mí, yo lo dulce lo tolero muy bien aunque haga calor. Si ves que a ti incluso la intensidad de dulzor que tiene te agobia un poquito en época de calor, pues lo guardas en un poquito de época de más frío. Y no pasa nada porque tú el perfume lo usas cuando quieres. Edades, sorprendida, por supuesto, porque por supuesto siempre tenemos conceptos, siempre hay gustos para todo tipo, pero yo pensaba que iba a ser un poquito más difícil para adolescentes, sin embargo no, es un perfume muy agradable que aquí en casa lo van a poder utilizar desde mis adolescentes, yo y más allá. Al final me ha sorprendido porque es un aroma muy agradable y muy fácil de llevar. Ahora bien, muchas veces nos tenemos que preguntar, ya tengo este otro de La vida es bella, ¿me merece la pena? Mira, quizá y no. De por sí te gusta La vida es bella, ¿vale? Si te gusta, genial, te puede gustar, yo no puedo asegurarlo, pero te puede gustar. Pero quizá, entre tú y yo, con la sinceridad siempre por delante, quizá, y si ya tienes otro tipo de perfume de La vida es bella, acábalo primero, lo acabas primero, no amontones,
y ya después eliges este o cualquier otro de la gama, de la línea de La vida es bella. Porque sí que es verdad que esa sensación la tienes, ¿vale? Hay incluso otras versiones de La vida es bella que ya han utilizado frambuesa en sus combinaciones, que ya han utilizado rosa en sus combinaciones. Con lo cual, a veces las diferencias son nimias. Y a menos de que seas coleccionista y quieras tener todas las botellas, que muchas veces, ¿para qué? Pues yo te diría, gasta primero una y cuando la hayas gastado, pues pruebas otra versión. Y tan alegremente. Poquito a poco, todo poquito a poco. Que es agradable, que huele rico, que huele muy bien. Pero también tú plantéate, esta tiene una parte importante floral, donde combina esas notas atalcadas. Luego tienes la versión Rose, ¿te acuerdas? Esta que viene aquí partida en dos, que tiene más rosa, que también es atalcada, pero más tirando a rosa porque aquí combina iris y rosa. O si no quieres absolutamente tanta presencia floral, entonces o te quedas con La vida es bella normal, o te vas a versiones como el Intensement, que tiene una pronunciación frutal más alta. Entonces ahí tienes distintos tipos, distintas versiones donde picotear. Al final, también os digo una cosa. Mientras lo guardo te digo, muchas veces incluso entiendo que terminen descatalogando versiones, ¿vale? Porque mira, es que muchas veces yo misma me siento y hago memoria cuántas versiones hay ya de La vida es bella, aparte de las ediciones especiales para Navidad, para el Día de la Madre, el otro y el otro. Vale, las ediciones especiales son de temporada, pero incluso en este tipo de ediciones hay ya así. Tarde o temprano terminarán descatalogando las que menos se vendan y punto, porque así son las cosas. Entonces, bueno, nosotros pues mientras tanto vamos probando y eligiendo ese tipo de perfumes. Me gustaría, porque tengo que ponerme a buscar la muestra de Valentino Donna para hacer la comparación, por supuesto, y si quieres la comparación con alguna de las otras versiones, dímelo, que voy poquito a poco, pero te las voy haciendo, ¿de acuerdo? Nada más, no, que ya lo sabes. ¿La has probado ya este perfume, esta versión? Cuéntame qué te parece o cuéntame cuál es tu versión favorita de La vida es bella. Y así lo vamos hablando, ¿de acuerdo? Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.